Estamos con Rafael Balaguer y vamos a hablar con él. Bienvenido, Rafael. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? De nuevas técnicas de registro bueno, de control ufológico, ¿no? De cómo abordar el fenómeno de una forma distinta, de una forma más pragmática, supongo, ¿no? Exactamente, sí, yo creo que una evolución de la ufología debería ser incorporar pues todo el bagaje ya científico y tecnológico que llevamos acumulando, especialmente en los últimos años de una manera exponencial, pues aplicar todas esas nuevas técnicas de detección con nuevos sensores en todos los rangos del espectro electromagnético y además incorporando metodología ya científica derivada incluso de las observaciones pues muy detalladas, muy precisas, incluso de la naturaleza, de la biología y de la etología, en el sentido de cronometrar tiempos, establecer rutinas de observación, elegir lugares de observación a priori quizá más propicios por quizá informes de testigos, sistematizar un poquito todo ese sistema de registro y además pues de una manera que podemos hacer todos, eso es lo importante. Las nuevas técnicas es que realmente todos podemos ser investigadores, todos podemos ser nuevos observadores de esos fenómenos aéreos desconocidos, esa nueva terminología, que los científicos nos sentimos cómodos con esa nueva nomenclatura, porque desvinculamos quizá un poquito el apriorismo de que ese fenómeno deba tener un origen extraterrestre, que a lo mejor sí, pero lo que no tenemos ninguna duda los científicos es que en la atmósfera de la Tierra se producen fenómenos, la gente observamos cierto tipo de luminarias, objetos que se mueven, no sabemos qué son exactamente, ese fenómeno es totalmente real, falta saber cuál es su origen y eso requiere sin duda un enfoque científico y técnico serio para poder resolver un día ese misterio, esperemos que sea pronto. El investigador tiene que ser de este tipo de fenómenos una persona multidisciplinar, es decir, tiene que manejar una serie de ramas de la ciencia y también de tecnología diversa que le permita abordar el fenómeno desde una perspectiva muy amplia, ¿no? Exacto, sí, sobre todo, o sea, yo creo que cuando nos enfrentamos a un fenómeno, entre comillas, bastante desconocido, al menos desde un ámbito más científico, pues debemos abordarlo desde equipos multidisciplinares. Por eso es muy importante incorporar a los esfuerzos de esta observación y captación, registro de estos fenómenos, pues desde meteorólogos, astrónomos, físicos, pero también desde luego pues antropólogos, por ejemplo, periodistas que pueden recoger pues esos testimonios a nivel más local, y todo este equipo multidisciplinar tiene que aunar esfuerzos para salir corriendo detrás de esos misterios. Para un científico, que yo entiendo el científico correcto, no sirve negar a priori un testimonio. No nos vale decir los ovnis no existen, los fantasmas no existen, cuando hay personas que te comunican que han vivido un cierto tipo de experiencias o que han visto cierto tipo de fenómenos, la respuesta de un científico auténtico es primero escuchar y luego intentar dar una respuesta, intentar experimentar, buscar una solución. Porque, claro, no hay nada más bonito que el misterio. Einstein ya lo decía, ¿no? O sea que realmente el misterio es el motor de la ciencia y de la cultura y del descubrimiento. Es muy importante. Además, ahora tenemos una ventaja, es que tenemos a precios relativamente asequibles, pues multitud de instrumental que podemos incorporar a nuestras observaciones. Por ejemplo, yo trabajo en el espectro infrarrojo que en principio pues es un equipo que utilizamos para estudios astronómicos, pero mi sorpresa, yo soy un recién llegado a la ufología, viniendo del campo de la astronomía, pero es que, claro, observando el cielo en el rango infrarrojo he podido captar lo que parecen objetos en movimiento que no tienen contrapartida en el espectro visual y certificado con varios compañeros, observando con telescopios prismáticos distintos una zona del cielo en la que nosotros no vemos nada con nuestros ojos, pero en el espectro infrarrojo esos objetos, esas luces aparecen, entonces dejan un rastro térmico de un objeto que se está moviendo en nuestros cielos y que no corresponde a un satélite, no corresponde a un avión, no sabemos qué es. Y claro, no hay nada más apasionante para un científico que enfrentarse a lo desconocido. Es muy importante lo que dices porque cada vez hay menos científicos y cada vez hay más negacionistas, no precisamente los que salen en la televisión cuando los medios de comunicación hablan de las personas que intentan buscar una verdad paralela a la verdad que está, bueno, que rige ahora mismo por otras cuestiones. Pero el científico está más que nada ahora, por lo que veo desde hace ya muchos años, para negar todo intento de buscar esa última verdad, esa última frontera, que es precisamente para lo que está la ciencia. Es decir, nos enfrentamos a una cúpula científica que niega todo rastro de posible verdad más allá de la verdad científica, que es muchas veces la verdad del status quo.
Claro, desde luego es la reflexión que debemos hacer, o sea, la ciencia está para aportar luz, aportar soluciones y no para negar a priori pues fenómenos, testimonios. Eso es algo que por desgracia durante muchos años pues se ha ido imponiendo y de hecho en el ámbito científico también es habitual, o sea, realmente hay lo que yo llamo ortodoxia científica, que es, yo creo que es un error gravísimo para el conjunto de la ciencia, que quizá pues en ciertas cúpulas pues más dominantes, porque al final sí que hay estructuras jerárquicas, estructuras económicas que determinan muchas cosas en el ámbito científico también, y que realmente pues imponen cierta monovisión, ¿no?, cierto paradigma, y cuesta mucho romper esos paradigmas tan bien establecidos por el sistema de manera más oficial, más conservador. El sistema se autodefiende de las nuevas ideas, las nuevas tendencias, de manera que por desgracia tenemos grandes científicos que son absolutamente los grandes proscritos y marginados de la ciencia de vanguardia, pero es que podemos dar ejemplos de científicos de altísimo nivel que por exponer unas ideas, pues la verdad, avanzadas, que pueden ser rompedoras, que al final es lo que nos hace avanzar, pues son totalmente marginados y sus ideas son tachadas quizá de peregrinas. Pero claro, yo siempre hago la reflexión, muchos de estos científicos tan ortodoxos, pues quizá en su día, me atrevo a decir que habrían quemado a Charles Darwin y habrían quemado a Galileo Galilei, que son pues dos grandes puntales de todo científico. Y creo que parte de esta comunidad científica tan quizá anclada en el pasado y sin capacidad de mirar al futuro con una mente abierta, que creo que es muy necesario, pues en esos momentos a los grandes pioneros, a los grandes adalides de las ideas nuevas, pues les habrían puesto en la picota también. Así que es un fenómeno que por desgracia no es nuevo, pero poco a poco, yo soy optimista, cada vez hay más científicos que van abriendo la mirada, porque al final realmente el avance científico es espectacular. Por ejemplo, en los temas de exobiología, el estudio de la vida fuera de la Tierra, hasta hace muy poquitos años había grandes científicos que negaban esa posibilidad, de manera, yo entiendo, absurda, pero es que te trataban directamente de loco por sugerir que había vida fuera de la Tierra. Y no estoy hablando ni siquiera de vida inteligente, simplemente bacterias, microbios, hasta eso se negaba. Ahora ya cada vez cuesta más encontrar científicos, astrónomos que duden de esa posibilidad, porque realmente los indicios van a confirmar que efectivamente la vida es un fenómeno ubicuo. Si la vida es un fenómeno ubicuo, ya trasladándolo al Congreso de Ufología, pues con toda probabilidad habrá nuestra galaxia, la Vía Láctea y las demás, probablemente civilizaciones y vida inteligente. Otra cosa es que finalmente pues nos visiten o no, eso podemos debatirlo, pero yo creo que la posibilidad de vida y de vida inteligente en el universo pues es absolutamente cierta. Demasiado tiempo, y comentaba con mis colegas esta tarde en cuanto a que la ufología se ha pasado y se está pasando todavía demasiado tiempo, salvo algunos científicos que ya están despuntando, investigadores en otro sentido, inmersos en la aparatología y en el mira al pajarito en cuanto a que, bueno, pues a ver cuánto mide, cuánto había dentro, si había seres inteligentes, y estamos, el público en general, pues que nos interesa este tema, cansado de la aparatología, porque ya deberíamos saber hasta estas alturas lo que tú acabas de decir, que es más que evidente para millones y millones de personas y miles que han tenido, si no millones también, experiencias en ese sentido. Ya es de una forma vivencial. Deberíamos ir un paso más adelante en la ufología, por lo menos eso es lo que yo creo, e ir un poco más a la cuestión de por qué y cuál es la causa de todo esto. Vamos al cielo. Vienes de la astronomía, en la que también ha habido negacionistas empezando por todo lo que pasó Galileo y todos los demás, pero en el cielo se ven muchas más cosas y se sabe mirar de lo que normalmente vemos cuando miramos arriba. Sí, desde luego, el cielo es una gran ventana a ese vastísimo universo que tenemos pues ahí al lado, pero a la vez tan inaccesible, ¿no? Entonces, pues por eso yo estoy contento de siempre ofrecer los recursos, por ejemplo, de nuestro observatorio astronómico en Girona, a todo el público, a todas las personas que nos quieren hacer llegar sus consultas y testimonios, que lo hacen, porque al final la reflexión es lógica, ¿no? O sea, a ver, ¿quién pasa más horas estudiando el cielo, observando el cielo? La respuesta natural es, obviamente, los astrónomos. Y los astrónomos, tradicionalmente se ha dicho que no vemos ovnis, pero yo te diré que no es del todo cierto, porque yo he podido observar algunas cosas que realmente pues aún no tengo explicación para ellas, por lo tanto, al menos algunos astrónomos vemos algo para lo que no tenemos en principio una respuesta de momento, no quiere decir que en el futuro sí que lo tengamos, pero por supuesto la astronomía tiene que ser
la herramienta natural para intentar aportar pues soluciones a ese misterio, ¿no? ¿Qué hay detrás de estas entidades que quizá nos visitan? Por eso también insistí en mi conferencia, sobre todo en la parte final, compartiendo tu idea de que debemos empezar a dejar de lado esa parte de aparataje tecnológica, de pensar en naves, en fuselajes. Es que quizás si estas civilizaciones nos visitan y nos llevan miles de millones de años de ventaja evolutiva, oye, podemos buscar manifestaciones energéticas, podemos quizá empezar a buscar alguna otra cosa que quizá, por desgracia, no es tan medible para nuestros sistemas de medición actuales. Es decir, no quiero decir que quizá pues sea indiscutible que existan estas civilizaciones que nos visiten o no, pero lo que sí quiero hacer la reflexión es que puede haber manifestaciones energéticas, fenómenos, para los cuales todavía no tenemos pues capacidad de detección y capacidad de medición, pero eso no significa que no existan. Totalmente de acuerdo contigo. Negar lo que no se ve, pues es una tontería, va en contra de la ciencia. Todo lo contrario, es anticientífico. Por supuesto, es que como te comento, la ciencia lo que tiene que hacer es saber, ocurre algo, vamos a investigarlo, vamos a ver, ¿no? El problema que tiene pues la ufología es el fenómeno ovni, es que en principio pues es poco predecible, o sea, no podemos, aquí estamos viendo casos de personas pues contactadas que sí que son capaces al parecer de programar encuentros y avistamientos, ¿no? Pero claro, desde que por supuesto estaría encantado de asistir a alguno de ellos, porque me llevaría pues todos los telescopios en infrarrojo, visual, espectroscopios, todo el sistema de aparataje para poder intentar obtener información de esos objetos que se pueden ver en el cielo, ¿no? Pero a priori para la ciencia pues el fenómeno ovni será un fenómeno bastante impredecible, por lo tanto pues podemos dedicarnos a observar el cielo, podemos tener la suerte o no de ver algo alguna vez, ¿no? Pero lo que ya sí que sería muy interesante pues es que la ciencia hiciera un esfuerzo serio para, por ejemplo, trabajar conjuntamente con estas personas que pueden contactar con estas entidades para ver si eso realmente es así y documentarlo, porque sin duda, a ver, por favor, sería la noticia pues más grande de la historia de la humanidad, confirmar que efectivamente todo esto es una realidad tangible, sería una noticia maravillosa, por supuesto. Claro, por si hay personas que ayudan a las compañías a encontrar petróleo, diamantes y son los zahoríes de toda la vida, ¿por qué no utilizar a personas que tienen capacidad o por alguna razón que todavía no conocemos, facilitan el contacto con otras entidades y estudiar un poco más allá, apoyados de ese equipo multidisciplinar en el que también debería haber psíquicos incluso? Sí, por supuesto, es una idea muy interesante. Yo creo que la filosofía, la ética, incluso la parte mística, porque cuando el ser humano pues realiza cierto proceso de introspección, de reflexión sobre sí mismo y el lugar que ocupa en la naturaleza, pues todo eso te lleva a experimentar una comunión con el mismo universo que es muy interesante, y cuando estamos hablando de contactar con civilizaciones que provienen de fuera de nuestro planeta, yo creo que ese espíritu pues de comunión, de hermandad, pues debería tener más protagonismo. Así que desde luego pues yo creo que la introspección, la reflexión, la meditación puede ser una herramienta interesante, como mínimo para descartar apriorismos y enfocarnos en lo que debe ser pues una búsqueda científica, pero también pues en este caso humana, con un espíritu humano sincero, de intentar comprobar si realmente estamos solos o no en este universo. Sin embargo, yo encuentro, y no te puedo decir otra cosa, hasta incluso en congresos como este, evidentemente a mí me ha encantado y estoy a favor, de hecho estoy aquí físicamente, con lo cual, y soy patrocinador junto con Mindalia de este congreso, lo cual reafirma lo que te digo, pero me encuentro un sesgo elitista en determinados ufólogos cuando se les plantea, así que aquí se ha planteado la pregunta de los contactados, de las personas que reciben, ya no abducidos, sino contactados, reciben mensajes, tienen, bueno, pues algunas paradojas vitales porque piensan que estos mensajes deben venir de alguien más que de sí mismos, y el ufólogo desvía la atención y dice, no, esto no puedo, pues podemos entender que pueda existir, pero no nos dedicamos a estudiar esto. Creo que es un error. ¿A ti qué te parece? Sí, a mí también me sorprendió mucho constatar esto en este congreso, ¿no? Porque diversas personas hicieron ese tipo de afirmaciones o de respuestas. Claro, o sea, yo es al revés, yo como científico, yo lo primero que dije, o una de las cosas que dije en la conferencia, oye, por favor, si se puede programar un contacto, oye, avísame, porque, por favor, porque yo
me llevo 20 telescopios y 30 cámaras y, oye, llenamos aquello de sensores y vamos a verlo, ¿no? Por ejemplo, el otro día con un compañero comentábamos con los crop circles, ¿no? Qué misterio, no sé qué. Oye, pues oye, hacemos un proyecto, financiamos de alguna manera, vamos a llenar de cámaras y de sensores pues algunos campos, ¿no? No hace falta que llenarlos todos, obviamente es imposible. Pero sí que reclamo pues esa atención científica para poder dotar de argumentos que serían prácticamente pues irrefutables, ¿no? Si podemos verificar esos contactos, si podemos comprobarlos. Han dado algunos ejemplos algún conferenciante de ese contactismo, ¿no? Entonces, claro, me parece como que los propios ufólogos sean reduccionistas en ese sentido, ¿no? O sea, es como una paradoja, ¿no? Porque la ufología, que tradicionalmente puede quedar como fuera del ámbito científico, los ufólogos más conservadores se tratan de dotar del método científico. De un fenómeno irrepetible. De un fenómeno irrepetible y luego descartan pues la parte humana, psicológica, ¿no? De ese fenómeno, que al final yo creo que es incontestable, ¿no? Porque cuando hablamos con testimonios, yo no dudo de que para ellos, como mínimo, esa historia es absolutamente cierta. Entonces, claro, tenemos que investigar qué ocurre con ellos y por supuesto, o sea, si un ufólogo no quiere trabajar conjuntamente con una persona que puede programar un encuentro con estas entidades, oye, por favor, ¿de qué estamos hablando, no? O sea, es al revés, o sea, si un científico como te está diciendo, oye, no, pues vamos a investigar esa vía, porque sería la vía más directa. O sea, ¿por qué yo, desde mi observatorio, tengo que ponerme a observar el cielo al azar, a ver si un día capto una luz, como es lo que me ha ocurrido, porque los que yo he captado es pues totalmente al azar? Pues oye, ¿cuánto tiempo no ganaré si puedo establecer una cita un día a una hora en un lugar y que allí se desplieguen fenómenos aéreos, ¿no? Que sean medibles y sean contrastables? Pues eso es una auténtica maravilla, es una oportunidad que no se debe dejar pasar. Pero fíjate qué paradójico es una mirada al ombligo, de nuevo, en cuanto a lo que evidentemente y por pleno derecho quiere ser científico, eminentemente científico, pero no deja de ser paradójico que pues eliminen determinadas cuestiones que incluso Spielberg, en sus encuentros en la tercera fase, una de las películas más documentadas de la historia, documentadas por ufólogos, finalmente el encuentro se producía, el encuentro era un encuentro humano, más allá de la tecnología, de las prohibiciones militares, de todo lo que le ocurrieron a los protagonistas para que no llegaran a la cita. Finalmente el encuentro era un encuentro de entidades que quieren conocerse y está más allá de lo técnico. Claro, es que es realmente sorprendente, es una paradoja, como dices, ¿no? Que quizá pues el ufólogo quiere pues recopilar esos datos, pero en cambio pues establecer una dicotomía con ese aspecto humano. Yo creo que es un error, porque claro, gran parte del fenómeno ovni, como vemos con los testigos, pues tiene un componente humano bastante importante, ¿no? Luego podríamos entrar en detalles quizá de cómo podemos explorar científicamente también, incluso yo lo propondría, y lo dije en la conferencia, ¿no? O sea, hacer tags a las personas que tienen esta capacidad para establecer estos contactos, personas sensitivas a cierto tipo de energía natural, para ver cómo funciona su mente, cómo funciona su sistema de interrelacionar los inputs que nos llegan del mundo exterior, ¿no? Y eso sería apasionante, por supuesto. Yo creo que hay que seguir en esa línea. Ten en cuenta que incluso hay documentación de investigadores rusos, aquí se ha dicho en las conferencias, de cuando ha habido un encuentro, un encuentro supuestamente extraterrestre, un encuentro de tercera fase, ha habido personas del mundo del gobierno, en concreto Rusia concretamente, que han ido a los testigos a sacarles muestras de ADN para ver si había un componente genético que podía dar una pista en cuanto a la continuidad de los encuentros, incluso a través de generaciones. Sí, sí, son encuentros totalmente, fascinante, por supuesto, y bueno, es que yo también lo haría, es que, claro, o sea, vamos a buscar, porque si el fenómeno del contactismo es real y estas personas tienen esa capacidad, bueno, pues serán distintos en algo, quizá. Se puede investigar, eso lo podemos medir, lo podemos analizar, lo podemos estudiar, entonces eso sí que es mesurable, entonces sí que es totalmente paradójico que se quiera descartar ese aspecto humano del aspecto ufológico. Volvamos a las luces. Cuando tú al azar enfocas tu telescopio hacia determinados cuadrantes del espacio exterior,
¿Qué te has encontrado? Cuéntanos, vamos a ir un poco a la anécdota. Exacto. Bien, mira, yo, siguiendo la idea de que los astrónomos no ven ovnis, ¿no? Pues yo, la primera cosa que me costó un poquito explicar fue precisamente grabando, pues así una entrevista como esta, en el observatorio. Estábamos observando Júpiter con la cúpula abierta, el telescopio apuntando a Júpiter, y de Júpiter pues bajó una luz vertical, totalmente vertical, y a cierta altura pues hizo un ángulo recto, totalmente recto, aceleró un poquito y se desvaneció, ¿no? Y nos quedamos, el compañero que hacía la entrevista y yo, ¿qué es esto que acabamos de ver? Pues es no tuve tiempo a mover todo el telescopio y todo para intentar captar alguna imagen, porque fue muy rápido, y bueno, claro, para nosotros en ese momento eso fue un auténtico ovni porque no sabíamos de qué se trataba, ¿no? Luego reflexionando yo pensé, bueno, se tratará probablemente de un globo meteorológico que estará bajando de la atmósfera, reflejando la luz del sol, cambia la dirección del viento a cierta altura, eso provoca el cambio de dirección y cuando el sol deja de iluminar el globo, pues desaparece. Esa sería la explicación racional, pero claro, esa es una explicación. Pero el primer impacto emocional es, bueno, que acabamos de ver, ¿no? Luego otros avistamientos que he tenido pues de manera fortuita fueron precisamente pues con el programa de Iker Jiménez, Cuarto Milenio, ¿no? Estudiando pues un caso ovni de los años 80 en un pueblo de Zamora, Vadillo de la Guareña, que fuimos a hablar con los testigos y se les ocurrió a los miembros del equipo, oye, pues vamos a intentar hacer una alerta ovni, vamos a ver el cielo aquí, a ver si realmente pues podemos ver algo. Yo fui totalmente escéptico, bueno, yo llevo aquí todo, pero por supuesto no creo que captemos nada extraño porque, vamos, no debería ser así. Pero claro, luego me tuve que tragar mis propias palabras porque va y resulta que grabamos un objeto en espectro infrarrojo que no se veía en contrapartida visual y todos los que estábamos allí no veíamos nada en el visual y en cambio en el infrarrojo aparecía el objeto y está grabado. Por lo tanto, a partir de ahí, claro, se me hizo reflexionar, oye, vamos a intentar seguir en esta línea, a ver qué podemos captar, y entonces de manera fortuita también y otros compañeros astrónomos sobre la montaña mágica, pues quizás de las más mágicas del mundo, Montserrat, pues también he obtenido la suerte de captar diversos objetos que también dejaban señal en infrarrojo y no dejaban señal en óptico, descartando por supuesto satélites, meteoros, descartando todo lo que podemos llegar a conocer bien, ¿no? Entonces, claro, el fenómeno ovni para mí existe, yo no sé cuál es su última naturaleza, pero el fenómeno es absolutamente real y repito, animo a todos a que con ojo crítico escudriñen el cielo, porque ahí podemos encontrar respuestas sobre nuestro propio origen y nuestro futuro. Hay una nueva denominación que a mí me parece muy coherente con relación a estos artefactos, que dejan de ser artefactos para ser luz, para ser entidades luminosas, que pueden o no pueden tener relación con seres extraterrestres, pero sí, como lo que tú dices, incluso con fenómenos meteorológicos desconocidos o atmosféricos desconocidos. Me parece mucho más correcta y concreta esta denominación. ¿A ti qué te parece? Totalmente de acuerdo. Yo creo que además es que es una nueva definición que hace sentir cómodos a muchos científicos que antes quizá por ese estigma de que el que veía ovnis pues estaba loco, esto no tiene credibilidad científica, ¿no? Si desvinculamos en la propia terminología pues ese apriorismo de que es una nave extraterrestre y lo dejamos en que es un fenómeno atmosférico desconocido, oye, pues eso crea curiosidad en cualquier científico, ¿no? Desde luego, o sea, un fenómeno atmosférico desconocido. Oye, tenemos rayos en la alta atmósfera, tenemos rayos en bola cuando llueve en ciertas condiciones que también hacen unas trayectorias impresionantes. De los rayos en la alta atmósfera se van descubriendo diversos tipos a medida que van avanzando nuestros sistemas de detección más avanzados. Estamos encontrando lo que parece materia orgánica en alturas imposibles en nuestro propio planeta. Entonces, claro, cada vez más vamos detectando más y más pistas que nos llevan a pensar pues que quizá, bueno, quizá no, o sea que con toda probabilidad no estamos solos en el universo y que todo este tipo de fenomenología lo que debe hacer es animarnos a buscar más allá, no quedarnos en nuestro propio planeta y buscar siempre más allá para compartir nuestro futuro que sin duda estará en el espacio exterior. Quiero saber, ya que estamos en el espacio exterior y como última pregunta, que me apasiona muchísimo el tema del que estamos hablando, ¿qué te parece también, cuál es tu opinión en cuanto a lo último que se ha producido en el gobierno de los Estados Unidos, que es crear la fuerza que tiene que ver, que se llama además Fuerza Espacial, que tiene que ver con el control y el dominio del espacio? Estamos militarizando tanto el espacio que pronto va a ser un coto para unos cuantos y unos cuantos que dominarán el mundo a través de lo que históricamente ha sido la mayor dominación, la altura.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Hay que tener en cuenta que en muy poco tiempo vamos a tener las órbitas cercanas a la Tierra saturadísimas de satélites por el tema del despliegue del 5G y tecnologías futuras, que la verdad es que es un poco preocupante porque solo el proyecto pues, de SpaceX pues, ya nos va a llenar con más de 40.000 satélites en el cielo. Van a seguir iniciativas de otras empresas privadas para competir, para ofrecer ese servicio de Internet global, ¿no? Pero eso es en la órbita pues, más cercana a la Tierra, pero luego hay que pensar que los países que sean los primeros en dominar cierta rutina en viajes a la Luna, viajes a Marte, explotación de nuevos materiales, incluso en el cinturón de asteroides, pues van a poder disponer de toda una serie de recursos que van a ser prácticamente ilimitados en cuanto a nivel de eficiencia energética, porque toda la investigación que se va a realizar en entornos de baja gravedad, fuera de nuestra atmósfera, que es un filtro tremendo, pues va a aportar una ventaja tecnológica sin parangón. Por eso hay esta nueva carrera espacial encaminada a dominar el espacio de una manera pues como un monopolio, y eso va a estar al alcance, como bien dices, de pocos países que se atrevan a destinar los recursos necesarios para ello. Claro, la fuerza espacial, ¿qué pretenden a priori? Intentar detectar pues, agresiones a satélites, pero puede haber algo mucho más profundo en todo eso. Lo que es importante es que es el germen de ese siguiente gran salto de la evolución humana en cuanto a la colonización de su espacio próximo. Fíjate, la humanidad ha conseguido colonizar el planeta Tierra a un ritmo de unos 10 kilómetros por año desde la prehistoria, ir expandiéndose en los primeros grupos de cazadores-recolectores, pero al final pues vamos a seguir siendo cazadores-recolectores, pero más allá, arriba, ¿eh? Entonces, claro, los que sean los pioneros en eso, pues van a tener una ventaja que va a resultar decisiva para los años venideros. Así que, sin duda, lo que a mí me gustaría es que fuera un proceso mucho más democrático, pero por desgracia me temo pues, que no va a ser así. Me encanta, como te digo, tenemos ya poco tiempo. Muchísimas gracias y espero pues poder volver a hablar contigo pronto de estos temas tan apasionantes y evidentemente que supongo que te apasionan a ti por lo que puedo escuchar de toda esta conversación. Por supuesto, desde luego el entusiasmo es lo que debe ser siempre el motor de la vida de todo ser humano. O sea, sin entusiasmo no vale la pena vivir. Así que comparto tu emoción y vuestro entusiasmo, por supuesto. Os agradezco pues la atención y todo vuestro esfuerzo en este congreso. Así que bueno, seguir trabajando así y un abrazo enorme para todos. Muchísimas gracias a todos vosotros, a todas vosotras. Muchísimas gracias también por estar ahí al otro lado, nunca mejor dicho, de Mindalia Televisión. Gracias.